Miles de militares estadounidenses listos, entrenando y moviendo sus armas frente a Irán. Donald Trump aplica máxima presión y continúa mostrando su poder militar. Irán desafía y enriquece uranio más allá del nivel permitido y le advierte a Washington que cualquier ataque, por mínimo que sea, será respondido de forma aplastante. La tensión no baja, al revés sube. Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde aquí, desde el ojo del huracán, desde el lugar de la noticia, desde Irán, detrás de la razón. Es oficial, Irán sobrepasa el límite de uranio enriquecido prohibido por el acuerdo nuclear. Y la máxima agencia lo confirma. El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Yukiya Amano, informó que el 8 de julio los inspectores de la agencia verificaron que Irán ya está enriqueciendo uranio por encima del 3,67%. Entonces, Estados Unidos pidió una reunión de emergencia a esta misma agencia atómica para acusar a Irán de extorsionar al mundo y para exigir que Irán dé marcha atrás y no rebase el límite permitido. No hay una razón creíble para que Irán amplíe su programa nuclear, y no hay manera de percibir esto como algo más que un intento crudo y transparente de extorsionar a la comunidad internacional. La reunión de emergencia acabó sin el resultado deseado por Estados Unidos. Irán la calificó como un fracaso político. No obstante, desde Estados Unidos, Donald Trump vuelve a amenazar a Irán. Le advierte que no ponga a prueba la paciencia estadounidense al enriquecer uranio. Iran should not confuse American restraint with a lack of American resolve. Irán protesta por todos los intentos de sabotaje de Estados Unidos. Regrettably, mainly due to the United States' constant obstruction, disruption, and sabotage, no consequential practice outcome has been achieved, and the issues arising from the unilateral withdrawal of the U.S. remained unresolved. Therefore, the Islamic Republic of Iran left with no choice but to exercise its rights under remedial provisions of the deal, particularly paragraphs 26 and 36, in order to re-establish the long missing balance in the reciprocal commitments of the JCPOA. Irán denuncia la detención arbitraria del superpetrolero que transportaba crudo iraní cerca de Gibraltar. Califica a los marines británicos como piratas. Irán también denuncia las fake news. Breaking news this evening reports that armed members of Iran's Revolutionary Guard just tried to seize a British tanker in the Persian Gulf. But the officials say the HMS Montrose, a British warship, quote, pointed its guns at the boats and warned them, so they then backed off. Irán niega todo esto. Explicó que sus patrullas se realizan con inteligencia, precisión y fuerza en el Golfo Pérsico de acuerdo con métodos internacionales. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias también al equipo allá en Madrid y a todos los investigadores y artistas que hacen posible este programa, pero sobre todo gracias a usted por estar siempre ahí en las redes sociales, protegiendo con muchas cuentas, incluso a nombre del programa. Gracias a todos ustedes. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo el honor de presentar
a un intelectual, a un académico que ha estudiado mucho el mundo y sus esferas del poder, sabe cómo se manejan las sombras, cómo operan e incluso ha desvelado las intenciones ocultas. Es el periodista Jorge Luis Santa Cruz, allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar aquí. Y en España pues tenemos a un analista internacional que sabe más allá del 100% y no es enriquecimiento de uranio, sino conocimiento del sistema iraní, su gobierno, sus estrategias y toda la situación en Oriente Medio. Usted ya lo conoce, Mohammad Mohammadi, muchas gracias por estar. Buenas noches. Le ruego respuestas cortas porque hay muchísimas preguntas. Jorge, comienzo contigo. Irán sobrepasa el límite permitido de enriquecimiento de uranio y entonces Estados Unidos llama a reunión de emergencia para acusar a Irán de que está violando el acuerdo nuclear. Esto es de los Simpsons, ¿no? ¿Es de risa o cómo lo ves tú? Muy gentil, estimado Roberto. Gracias a Mohammad, gracias a Detrás de la Razón. Lo veo como un chantaje. Mira, para que Irán pudiera producir una bomba nuclear, de acuerdo con los propios científicos de la Organización Internacional de la Energía Atómica, requeriría de más o menos 1.050 kilogramos de uranio enriquecido al 5%, no al 3 punto y tantos, al 5%. Es obvio que en este momento Irán no está trabajando en ese sentido. Se le quiere meter miedo al mundo. ¿Por qué? Y con esto te devuelvo los micrófonos y la imagen. Porque en realidad lo que se pretende hacer con Irán es que deje de ser el impedimento para la construcción del gran Israel. De esto hablaré más adelante. Muy bien, gracias Jorge, un placer. Mohammad, pues Estados Unidos dice que Irán está extorsionando a todo el mundo al enriquecer uranio, lo dijo ahí en la Junta de los Gobernadores. No obstante, Europa, Rusia y China, aunque culpan a Estados Unidos, le pidieron a Irán que no enriqueciera uranio más allá de lo debido. ¿Por qué? Hola, buenas tardes Roberto, un placer estar de vuelta en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero empezar con un matiz. Cuando hablamos de que Irán ha pasado el límite, digamos, permitido de enriquecer uranio, o cuando hablamos de que ha llegado a un límite, a un nivel prohibido Irán a enriquecer uranio, yo creo que hace falta un matiz aquí. En primer lugar, el Tratado de No Proliferación Nuclear no le pone ningún límite al tema del enriquecimiento de uranio. Es decir, si Irán está hoy digamos, enriqueciendo uranio a 3,67 o un poco más, o incluso si llega al 5, o si como hace unos años estaba al 20%, esto está previsto dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear. Vamos un poco más al acuerdo nuclear. En el acuerdo nuclear hay unas condiciones que sí, a Irán le han pedido que respetase el nivel de 3,67% de enriquecimiento de uranio, pero al mismo tiempo ese mismo acuerdo, el acuerdo nuclear en su cláusula número 36, permite a Irán que si alguna de las partes no cumple con sus compromisos, Irán también tiene el mismo derecho de ir reduciendo sus compromisos. Es decir, Estados Unidos salió del acuerdo nuclear, eso ya no hay discusión, pero la Unión Europea tampoco ha cumplido con el acuerdo, y lo que ha hecho Irán no es un incumplimiento, es una reducción de sus compromisos, pero dentro de las cláusulas del acuerdo nuclear. Entonces no es que esté haciendo algo prohibido. Estados Unidos, ¿en qué condición se encuentra Estados Unidos? ¿En qué situación, en qué posición se encuentra Estados Unidos para pedir a Irán o hablar sobre el tema nuclear iraní? Si el origen, la causa de todo el problema que estamos viendo hoy, de digamos, todo ese caos, es Estados Unidos, porque al salir del acuerdo nuclear dejó cojo al acuerdo nuclear. Mucha parte de los compromisos de la parte occidental para con Irán, que deberían de realizarse, lo tendría que hacer Estados Unidos. Y si sale del acuerdo nuclear, prácticamente ese acuerdo ya no sirve para Irán. Aún así, Irán ha sido muy decente. Irán le pidió a la Unión Europea que le diese unas semanas para que compensara esa salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Irán dijo que sí, pero ¿sabes cuánto esperó Irán para dar esos pequeños pasos, esos mínimos pasos? 60 semanas esperó Irán, no unas semanas, sino 60 semanas esperó Irán para dar esos pequeños pasos que, como te he dicho, es muy importante recalcarlo, según mi punto de vista, que eso está dentro del acuerdo nuclear, específicamente la cláusula número 36. Bien. Mohammad, a ver, vamos
algo que puede ser muy alarmante y que se pregunta mucha gente y que nos pregunta mucha gente y que aquí en la región pues muchos están muy preocupados. Estados Unidos parece que solo quiere amenazar mostrando los dientes militares, pero parece que no atacará a Irán. ¿Pero Israel lo hará por Estados Unidos? Lo pregunto porque el mensaje que ha enviado la cúpula israelí es que si sigue enriqueciendo uranio Irán, Israel atacará sus bases nucleares aunque sea un ataque unilateral y en solitario, no le importa. Y dada la conducta de Israel de atacar a placer y a cada rato a Siria, podríamos pensar que no dudaría atacar a Irán una vez que lo decidan. Es decir, Israel no es Donald Trump. ¿Esto es posible o es imposible? Yo no lo veo muy posible, pero de eso no puedo hablar porque es decisión de ellos, sinceramente. No lo veo posible, no porque no quieran hacerlo, porque llevan 40 años intentando hacerlo. Entonces hay que dejarlo claro. No lo veo posible porque creo que ellos mismos conocen cuáles son las capacidades de reacción y de respuesta de Irán. Lo que te puedo garantizar es que Irán no, como lo ha demostrado durante los últimos 250 años, Irán no va a invadir ningún otro país. Irán no va a dar ese primer paso. Pero al mismo tiempo te puedo garantizar, y eso lo han demostrado las autoridades del país, y no solo lo han dicho, sino lo han demostrado. Hemos visto el derribo del dron, ¿no?, norteamericano. Entró en el espacio aéreo de Irán, violó, digamos, la integridad territorial del país y lo volaron. Así de simple, ¿no? Lo que te puedo garantizar es que va a haber una defensa y va a haber una reacción muy contundente, como lo han dicho las autoridades del país. Entonces, no podemos garantizar que la parte, digamos, israelí o estadounidense no dé ese paso, pero lo que sí podemos garantizar es que va a haber una respuesta contundente por parte de Irán, porque no se lo va a permitir. Ha habido autoridades o incluso, no sé, funcionarios que habrán dicho que a lo mejor unas casas podrán volar, atacar Irán, dejar unas bombas en Irán, pero a la vuelta no habrá pista de aterrizaje para poder aterrizarse. Bien, gracias, Mohammad. Déjame ir con Jorge. Jorge, estaba preguntando por algo muy alarmante que mucha gente se pregunta. A Donald Trump se le acabaron las armas. Intentó todo, ataque económico, comercial, financiero, psicológico, político, para poner de rodillas a Irán, pero Irán no solo no se agachó, sino que ahora enriquece uranio. La única arma que podría quedarle a Donald Trump sería un ataque militar para frenar el enriquecimiento de uranio. ¿Nos estamos alejando de esa posibilidad? ¿Nos estamos acercando? ¿Cómo se ve desde allá? ¿En qué parte estamos, Jorge? Claro. Un servidor considera difícil que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decida un ataque militar caliente, valga la expresión, contra Irán, porque definitivamente esto acarrearía severos daños para su campaña presidencial. Recuérdese que Donald Trump está en busca de la reelección en las elecciones de noviembre del 2020. A Donald Trump le conviene poner de rodillas a Irán sin tener que recurrir al argumento bélico definitivo. Sin embargo, no descartaría, un servidor no descartaría que el ataque no fuera por parte de los Estados Unidos, sino por parte de Israel. Está claro que el movimiento sionista internacional es el que manda finalmente en la Casa Blanca, el que manda definitivamente en Wall Street, el que manda en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Que el sionismo también tiene muy fuertes palancas en Europa, en Londres concretamente, en Holanda, en Alemania, a través de la banca Rothschild. Israel se encuentra en este momento en una encrucijada, y diré por qué. Cada vez se menciona más a nivel internacional que Israel tiene cuando menos 200 armas nucleares. Eso despierta la inquietud en la comunidad internacional. Pero por el otro lado, los profetas talmúdicos israelíes han dicho que con el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén se cierra una de las profecías que estaban pendientes para la llegada de su Mesías.
y que otra de las profecías que están pendientes para la llegada del Mesías israelí, del Mesías sionista, es que se termine con la descendencia de Agar, es decir, con los ismaelitas, es decir, en este caso, con Irán. Entonces, si por un lado la comunidad internacional logra que la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas inspeccione los armamentos nucleares, los arsenales nucleares israelíes, esto ayudaría a desactivar la presión. Pero por el otro, a Benjamín Netanyahu le urge un argumento de fuerza, un argumento de guerra, porque las acusaciones de corrupción en su contra, en contra de su mujer, y todo este entramado internacional que han estado organizando los Rothschild y Soros en su contra, lo están minando. Entonces, un servidor no descartaría un ataque israelí, no con armas atómicas, pero sí con armas convencionales, contra algunas posiciones iraníes. Y no tanto en Irán, sino en Siria, donde están apoyando al régimen del presidente Bashar al-Assad. Roberto. Jorge, con esto que me dices, pues tengo que preguntarte algo más. Primero, se me hizo muy interesante ver a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, amenazando a Irán en una reunión donde atrás en el fondo decía cristianos unidos por Israel, cuando los cristianos pues como que no estaban en comunión con los judíos. Eso me parece como que hay ahí una maña. Y segundo, también con lo que me dices, ¿no será todo un show de Donald Trump ordenado por alguien, por estos sionistas, para alentar a Irán a enriquecer uranio y entonces así darle la excusa perfecta a Israel para que lo pudiera atacar? ¿No será esta trampa así, Jorge? Detrás de la razón. A ver, primero vamos con el argumento de Mike Pence. Mike Pence es en efecto un cristiano sionista. A ver, si nos atenemos al principio de identidad, o se es cristiano o se es sionista. Pero ¿qué ha hecho el sionismo internacional? Lo que ha hecho el sionismo internacional es manejar a las distintas confesiones evangélicas para a través de ellas penetrar en los gobiernos. Esto es muy claro en América Latina. Lo tenemos, el mejor ejemplo, el ejemplo mejor acabado es el de Jair Bolsonaro en Brasil. Pero el sionismo a través del evangelismo lo que está haciendo es despintar al cristianismo. O sea, que el cristianismo evangélico deje de ser considerado como la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo según los estudiosos del Talmud en Israel? La teología del reemplazo, según los talmudistas, es el que los cristianos dejen de considerar a Cristo como el Mesías y regresen a la interpretación de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco de la Biblia, y reconozcan que Dios tiene un pacto no con los hijos de Cristo, sino un pacto con los hijos de Yahweh en este caso. Ese es el primer punto. El sionismo está controlando a los gobiernos, sobre todo en América Latina, a través de la penetración de los evangélicos. En México lo tenemos muy claro también ya con el gobierno del presidente López Obrador. Pero segundo, el hecho de que se esté provocando a Irán para que enriquezca uranio al nivel de que pueda producir un arma nuclear y entonces sí aventar contra Irán todo el aparato militar bélico de Occidente. Esta técnica de la provocación me inquieta y voy a decir por qué, estimado Roberto, estimado Mahamad, estimados amigos que nos siguen. Fue lo mismo que hizo Estados Unidos
para forzar el ingreso de Japón a la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1941, el acoso económico, diplomático, petrolero contra Japón fue tal que Japón optó finalmente por atacar a Estados Unidos en la base de Pearl Harbor. Estamos entonces ante una provocación similar a la que se aplicó en todo el año de 1941 y que terminó con el ataque de Japón a Pearl Harbor, hecho que le facilitó al gobierno sionista del presidente Roosevelt meterse a la Segunda Guerra Mundial. Roberto. Gracias. Bueno, pues ya nos dibujaste todo ahí, el mapa y las estrategias. Mohammad, me gustaría saber tu réplica y qué hará ahora Estados Unidos en su junta de emergencia ante los gobernadores de la agencia atómica. No consiguió que nadie lo apoyara. ¿Qué sigue entonces para Estados Unidos? Donald Trump dice que no necesita atacar a Irán, que se va a asfixiar solo con sus sanciones. Mohammad, nos vamos, por favor. Sí, ese es el objetivo de Estados Unidos de América, ¿no? Llevar la máxima presión, como ellos han dicho, contra Irán para que buscar ese cambio a lo mejor por dentro del país. Lo que está denunciando Irán es la guerra, el terrorismo económico contra el país persa. El presidente Donald Trump ha anunciado que va a imponer nuevas sanciones contra Irán, pero yo me pregunto, ¿qué más sanciones? Es que no quedan más sanciones, Roberto, para imponerlo contra Irán. ¿Y sabes en qué condiciones han puesto esas sanciones contra Irán? En las condiciones en las que Irán ha cumplido fielmente con el acuerdo nuclear, y eso lo ha dicho el Organismo Internacional de la Energía Atómica durante 15 informes, creo que trimestrales, ¿no? Que Irán ha cumplido y le han puesto las sanciones jamás vistas en toda la historia contra un país. Lo está recibiendo todo. Quiero matizar un poco un tema del enriquecimiento de uranio de Irán. Irán jamás ha dicho que va hacia armas nucleares, jamás. Es más, la vez anterior también que Irán enriqueció uranio un poco más alto fue al 20%, que es la necesidad del reactor de investigación de Teherán, que lo que necesita es uranio enriquecido al 20%, al 5%, al 3,67% y al 20% es lo que necesita en ese momento Irán en sus instalaciones nucleares. Jamás ha dicho, Irán incluso le han preguntado, y si en algún momento sale del Tratado de No Proliferación Nuclear, ha dicho que tampoco iría hacia armas nucleares, porque las armas nucleares no están en la doctrina de defensa de Irán, lo han dicho en mil maneras, y eso no solo lo ha dicho Irán, lo ha dicho el Organismo Internacional de Energía Atómica. El 15 de diciembre de 2015, este organismo puso fin al expediente de posibles dimensiones militares en el programa nuclear de Irán. Oye, Mohammad, ¿por qué los europeos, Rusia y China, como te pregunté al principio, aunque saben esto, incluso hay una fatua religiosa, ¿por qué le pidieron que no enriqueciera más allá del 3.67? Bueno, sinceramente, la Unión Europea yo pienso que ha entrado un poco en inacción, ¿no? Vamos a quitar un poco el viaje ese que ha hecho el asesor del presidente Macron de Francia, ¿no? Pero la Unión Europea durante los últimos meses no ha hecho nada. Yo bromeaba antes del programa con un amigo que no se ha puesto en el modo avión, en el modo silencio, no está haciendo nada para salvar un acuerdo que es un fruto de los esfuerzos de la misma Unión Europea. No han hecho prácticamente nada. Lo que están pidiendo a Irán es que respetase más de lo que ellos mismos habían pedido. Es que, te vuelvo a reiterar, cuando Irán dijo hace un año, cuando Estados Unidos salió del acuerdo, Irán dijo que esperaría unas semanas para que la Unión Europea compensara esa salida de Estados Unidos, fue por petición de la Unión Europea. El término unas semanas vino por parte de la Unión Europea y a Irán les dio 60 semanas. ¿Qué más están pidiendo? Parece que la Unión Europea también se ha olvidado en qué condiciones se consiguió el acuerdo nuclear y qué importancias y qué repercusiones de seguridad, económicas, estratégicas tuvo y tiene ese acuerdo nuclear. Parece que se le está olvidando. Es un error, pero no, aunque han pedido eso a Irán, no han llegado a publicar un informe de la agencia o de la Junta de Gobernadores contra Irán. Hay que tenerlo muy en cuenta. Gracias, Mohammad, muchas gracias. Jorge, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a los dos, buenas noches, como siempre, por este ejercicio de Dos Voces. Nos vamos, llegamos al viernes, acabamos una semana súper intensa, llena de noticias y de alertas que están conduciendo al mundo sin duda a una nueva etapa. Hoy no lo quiero agobiar ya con nada más, solo decirle que disfrute este fin de semana, abrace a sus hijos o a sus padres, abrace el tesoro más grande que es su familia y sus amigos. Si se portaron mal, pues sonríale. Mañana ya no estarán, mañana ya no estaré yo ni usted. Y al ver tantas cosas aquí en Oriente Medio y en el mundo,
uno por fin entiende que la vida es tan corta como para desperdiciarla en pelear, odiar, quejarse, maldecir. El mundo sería tan distinto si todos aprovecharan el tiempo para amar y para comprender. Buenas noches.